Buenas noches, amigos, bienvenidos a bordo del programa Miradas de Asturias. Esta noche vamos a tener una singladura que no solo nos va a llevar a buen puerto, sino que va a tener mucho que ver con nuestro emblemático mar Cantábrico. Estamos hablando del concejo de Cudillero. Toda la ribera está defendida por fuertes cantiles y sus corrientes fluviales son de escasa importancia, destacando como principales las del Luiña o Esqueiro, Artedo o Uncín y el Llantero. El concejo de Cudillero linda al sur con Salas y Pravia. Pravia igualmente lo abraza por su lado este con Muros del Nalón, y al oeste tenemos el concejo de Valdés. Al norte nuestro mar Cantábrico, que es más bien llamado por los marinos la mar. Situado en la costa occidental de Asturias, su extensión supera los 90 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 6.000 habitantes. El concejo de Cudillero ha sido uno de los rincones de este paraíso natural que es Asturias, que ha tenido que ver con la mar desde el principio de su historia. El relieve geográfico del concejo se puede dividir en tres partes. Una, la rasa litoral, con acantilados agrestes, a veces rotos por numerosas playas o ensenadas, destacando aquí el Cabo Vidio. Una segunda, con valles interiores de enorme fertilidad, atravesado por ríos. Y la última, más al sur, es la zona montañosa, con picos que superan los 700 metros, siendo estas sus mayores altitudes en el concejo. Parte de su costa es paisaje protegido y las Dueñas, monumento natural. En la época castreña encontramos los primeros restos de este concejo hallándose dos zonas de mención, los castros de la Garita y la Cabona. Recientemente se ha descubierto otro yacimiento, el de Gurión. Cada uno de ellos se podría afirmar que parecen de tipo prerromano. Los primeros datos en cuanto a las tierras actuales de Cudillero los encontramos en el siglo XIII, cuando se funda la Puebla de Pravia. En ese momento las tierras de Cudillero quedarán integradas dentro de lo que es Pravia hasta su independencia. El hecho más trascendente del siglo XIII es la aparición de la primera noticia acerca de la existencia de la hoy villa de Cudillero, en la donación efectuada por Arias González Valdés al monasterio de Obona, en Tineo, en 1285, de un suelo en el puerto de Cudillero donde pudieran vender pan y una cabaña con salida al mar sin que ningún señor se lo estorbase. Durante mucho tiempo, toda la población estaba volcada en la pesca y todo este desarrollo tuvo que estar mediatizado por la poderosa familia de Omaña, que ejercieron su poder en la región en esta época. En el siglo XV, Cudillero ya estaba formado como puerto y puerto pesquero. En la actualidad, el concejo de Cudillero se basa en la agricultura, la ganadería y también en la flota pesquera, mucho más importante antes que ahora, y en otro sector que está creciendo, que es el sector de turismo. Es curioso esto de los nombres. Aquí en el concejo de Cudillero podemos encontrarnos con pisuetos o con caizos. Los pisuetos son gente que ha vivido o vive de la mar, y los caizos, por el contrario, son personas que viven de la agricultura o la ganadería dentro del concejo. Aquí también hubo historias de piratas y corsarios. Arribaron vikingos y normandos en su época, pero en 1806 el ingeniero militar Tomás Pascual de Mopoey escribiría sobre la costa de Cudillero y sobre Artedo un informe. Este informe decía así: Artedo, famoso fondeadero para cualquier navío de línea, y continúa. En esta concha se abrigan los corsarios enemigos, ejecutan sus aguadas y se anidan para acometer a los mercantes que van navegando de oeste a este y en donde han ejecutado muchas presas en las anteriores guerras. Igualmente, aquí en la Concha Artedo, los submarinos alemanes del Tercer Reich venían a hacer provisión de víveres gracias al convenio con el dictador Francisco Franco.
Aquí dicen que hay uno hundido, aquí mismo, tal vez leyenda, pero bueno, es que en Asturias, en cada rincón, hay historia y leyenda, y en Cudillero no podía ser menos. ¿Cómo es Cudillero a los ojos de un técnico como tú? Bueno, pues Cudillero es un pequeño municipio situado en la costa centro-occidental de Asturias. Cuenta con 38 kilómetros cuadrados de extensión, de playas, y bueno, es un municipio sobre todo costero, pero que también tiene zonas de interior muy interesantes como son las Brañas Vaqueiras. Cudillero, lo que es para el turista principalmente es lo que se ve al fondo, la Plaza de la Marina. Pero Cudillero no es solamente esto. Cudillero, como decía antes, tiene mucha extensión, tiene 107 kilómetros cuadrados, lo que es el municipio, y ofrece mucha diversidad de posibilidades, muchas cosas que se pueden hacer en él. Mario, ¿tú cómo ves el concejo de Cudillero? ¿Cómo llega el concejo de Cudillero a la tu vista? ¿Falta y algo? ¿Ponemos y algo? Bueno, el concejo de Cudillero, yo no soy natural de aquí, llevo aquí viviendo 32 años, ya soy más de aquí que de otro lado. Pero bueno, mejoró bastante en los últimos años, mejoró yo creo que un 80-90% de como yo lo conocí cuando vine para aquí. Mejoró muchísimo, mucho. Todavía falta bastante, eso está claro. Todavía falta, pues eso, ahora estamos con el tema de lo de la autovía, que hace mucha falta para aquí, para esto de aquí. Tenemos problemas en las raquetas de entrada, porque ¿sabes cómo está esto ahí, la entrada aquí? Sobre todo aquí está aquí de las Dueñas y la del Pito. Es que eso es fatal. Aquí en verano hay para cruzar para salir de Cudillero hacia Avilés o hacia el Barca, donde sales un poco mejor, pero para cruzar para Avilés, igual estás aquí en las Dueñas un cuarto de hora, 20 minutos esperando, y en el Pito igual, en el cruce. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues lo que es el concejo, pues está bastante bien. Ya te digo, desde que yo vine para aquí hace 32 años, ahora no se conoce. ¿Cuál es la necesidad a nivel turístico de Cudillero? Bueno, Cudillero es un municipio que ha disfrutado de un plan de excelencia turística. Eso quiere decir que ha habido fuertes inversiones para el sector turístico, sobre todo para infraestructuras y para lo que es el desarrollo turístico del municipio. También está con el proyecto de villas marineras, con el Club de Municipios de Excelencia Turística de la España Verde. Todos estos, y con la comarca vaqueira, por supuesto, también en la Federación de Asociaciones del Occidente. Con ello quiero decir que con todos estos programas accedemos a proyectos europeos, a proyectos que se desarrollan en los territorios con fuertes inversiones que ayudan a desarrollarnos turísticamente. Sí es cierto que hay necesidades. Ahora mismo yo creo que la necesidad básica es hacer unos servicios higiénicos, unos baños públicos. Necesitaríamos también una línea de transportes porque no todo el mundo viene con su coche propio, aunque sí la mayoría. Y quizás arreglar algo la zona de basuras, que está ahí en una zona un poco demasiado cerca de lo que es el ámbito turístico. Pero estamos presentando un proyecto que es con fondos ICO, es un proyecto que no es subvencionado, sino que son créditos blandos que concede el Ministerio de Economía, y la verdad es que lo tenemos presentado ya y prevé hacer todo este tipo de inversiones, con lo cual si se consigue podríamos hablar que en un futuro próximo esto lo tendríamos conseguido. Bueno, pues estamos en Prámaro. Prámaro es uno de los pueblos más antiguos de todo el concejo de Cudillero. De hecho, si será antiguo, que se celebró el 30 de julio del 94 su milenario. Hoy en día ya tiene más de 1000 años. Bueno, pues estamos en Prámaro, un pueblo milenario, ya con título, y con Manuel Rodríguez, alcalde de aquí, de Prámaro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lle esto que hicisteis, esta iniciativa de pueblo milenario? Estamos hablando del 94, que ahora serían 1012 años. Bueno, pues aquí el asunto del milenario fue un señor de Soto de Luña que hizo un estudio sobre todo lo que era el pueblo de Prámaro desde hace muchos años. Entonces él sacó y lo hicimos un tal Culubi, fue el que hizo el reportaje, o sea, el que formalizó el asunto que hiciéramos el milenario.
Y entonces pues pusimos ahí una placa y una fuente y pasamos un día hace 12 años, que fue en el mes de julio, pues lo pasamos un día muy bueno, muy bueno. Hicimos un homenaje también a un señor de aquí del pueblo que cumplía 90 y pico de años también, y en fin, que... Podemos decir que estamos en uno de los pueblos más antiguos del concejo, ¿verdad? Pues eso dicen que es un pueblo que el nombre de Prámaro pues que tiene mucha historia. ¿Sabes de dónde viene el nombre de Prámaro? Bueno, pues no, yo no estoy muy preparado para saber. Da igual, lo que sí vemos el concejo de Cudillero como concejo, como total, incluyendo Prámaro dentro del concejo, como un concejo turístico. Pues sí, es lo que está el alcalde que tenemos, es un señor muy preparado y nos está preparando a todo el concejo para que el turismo sea muy... Manuel, la ganadería, la agricultura... Bueno, la ganadería en este pueblo es el del concejo de Cudillero, es uno de los pueblos que más ganaderos hay, o sea, que quedaron, que somos, aquí quedan 6 ganaderos, con bastante, bueno, 40, 50 vacas cada ganadero. Se está perdiendo mucho lo que es el trabajo de la agricultura y la ganadería. Sí, la ganadería está en baja total. La verdad es que los están apretando por todos los rincones. Y claro, es un trabajo muy duro y que, ya digo, en el concejo pues van quedando muy pocos ganaderos. Si pudiéramos deciros a esta gente que nos está viendo de toda Asturias, que vengan a Prámaro, a conocer Cudillero, el concejo, ¿qué ellos diríamos? Bueno, pues que sí, que el Valle de las Luñas tiene bastante que ver, lo mismo para turismo que en ganaderías también, porque ya digo, aquí en el Valle de las Luñas pues es donde más ganado hay, más ganaderos. Nada. ¿Podemos decir que todos en el concejo son pisuetos? Pues yo me considero pisueto, Pues, y la verdad es que antes, hace años, pues sí, había cierto aquel, pero ahora no. Ahora ya... No. Antes los pisuetos pues decían que el ayuntamiento que llegaba a casa de Pedrín Herrero, sí. Pero ahora se convencieron que no. Ahora el ayuntamiento llega a Bayota. Pues aquí estamos, a venir aquí a Cudillero, a Prámaro, a conocer un lugar milenario y también la comida, que aquí tenemos una gastronomía estupenda, ¿no? Sí, hombre, pues sí, aquí de lo mismo que en terneros, que aquí se mata, en casi todas las casas hay buena carne del pasto, ganado de... No sigas, que a estas horas voy a quedarme ya para acá, porque ya me está entrando hambre. Y ahora ya están haciendo aquí apartamentos también, aquí tenemos aquí al lado 3 apartamentos que hicieron el año pasado. O sea que... ¿Para turismo rural? Para turismo rural, sí, tiene vida, tiene. Pues nada, ya lo sabéis, a venir aquí y sobre todo a visitar Prámaro dentro del concejo de Cudillero. Venga, Manolo, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. ¿Qué pondríamos a Cudillero? Está mucho más moderno. No es como antes, que estaba lo antiguo, que estaba la rula allí, donde estaba antiguamente, y el pescado y los pescadores y todo. O sea que hoy falta todo. ¿Que mejoró? No, peoró, por la pesca peoró. ¿Y para el turismo? Bueno, el turismo sí, hay más turismo que antes. Pero ¿qué pondríamos? ¿Otra vez volveríamos a lo que me decían antes ahí, que esto era un pueblo de pescadores que parece que cambió mucho, cambió de pueblo de pescadores a algo más bien turístico, ¿no? Sí, más turístico que pescador. Hoy ya pescadores ya no hay ninguno aquí ya. A nivel turístico, ¿tú crees que el concejo tira para adelante? Porque allí que parece que Asturias está quedando solo para turismo, pero ¿tú crees que turísticamente Cudillero puede salir adelante sin la ganadería, sin la agricultura, sin la pesca?
No, tanto como eso no. No cabe duda que yo cuando empecé a trabajar aquí en la cofradía, que llevo ya 25 años trabajando aquí, teníamos una flota de 200 embarcaciones. Y claro, desde hace 8 o 10 años para acá esto me huevo, bueno, ya ves lo que hay aquí. Bueno, faltan muchas que están en Palangula, faltan sobre 25 que están en San Esteban. Pero tenemos alrededor de 75 embarcaciones aquí nada más, como teníamos 200, ¿eh? O sea que esto, la pesca se ve que va a menos. Y hay otra cosa, el caladero que había aquí, dígote porque yo estuve navegando muchos años y pasaba mucho por aquí, el caladero que estaba aquí estaba agotándose, ¿no? Sí, bueno, no es que había sobreexplotación, había mucha embarcación, entonces claro, llega un momento que no soportaba tanto trabajo. Pero bueno, hoy día, por lo menos este año pasado, fue un año que no se conocía ya así. Claro, a mejor la flota, pues claro, pescase más, en una palabra, porque antes había 150 o 120 al pincho, ahora hay 20. Entonces claro, la pesca tocase más, exactamente. Pero bueno, y respecto a lo de Cudillero en turismo, pues cada año va prosperando. Este alcalde que tenemos aquí, pues bueno, se ve que se está molestando, ya veis cómo dejó todo esto de aquí abajo, quedó precioso, hizo una pasarela aquí ahora que comentaban que iban a inaugurarlo a este mes ahora, la pasarela esa de ahí, a los peatones, y bueno, y ya la ganadería ya, como vivimos aquí al lado de la mar, yo eso ya no te puedo decir mucho, pero bueno, me imagino que sin eso tampoco podría vivir Cudillero, porque vive mucha gente en la ganadería, a los alrededores. El futuro turístico de Cudillero, digamos que tenemos claro la meta, lo que perseguimos y lo que vamos a encontrar, ¿o hay más futuro? Bueno, hay más futuro. Ahora mismo tenemos claro que para conseguir nuestros primeros logros, contamos con una sociedad, Cudillero Turismo, que aglutina al sector turístico, es decir, no vamos por un lado ayuntamiento y por otro lado el sector, sino que tenemos claro que hay que trabajar en conjunto. El futuro es este, porque nosotros como ayuntamiento no podemos vender un destino turístico si luego el sector no funciona bien. El sector no puede salir a venderse al mercado si no tiene un reclamo turístico que sea un destino importante. Entonces hay que trabajar en conjunto, eso lo tenemos muy claro, por ahí pasa el futuro turístico. Pasa el futuro turístico también por entender de una vez que Cudillero no es solamente la Plaza de la Marina, que tenemos muchísimos más atractivos, que está el Cabo Vidío a tan solo 13 kilómetros y que tiene unas vistas panorámicas impresionantes y que ofrece otra diversidad, otra vista a lo que es Cudillero, que tenemos núcleos de interior con historia, con cultura, con tradición, muy interesantes para conocer, que te dan posibilidades para caminar, para hacer rutas a caballo, para paseos, hacer rutas en quad, multitud de posibilidades. Y también para conocer a sus gentes que todavía se dedican a la agricultura, a la ganadería. Creo que es un poco también lo que viene buscando el visitante, encontrar una tierra autóctona, con costumbres y que está viva. O sea, que tú puedas venir a Cudillero y que veas como un barco descarga la merluza del pincho de la que tanto se habla, pues que la veas cómo llega, cómo la compran los compradores y que luego la ves en la pescadería de la esquina y cómo la puedes degustar en un restaurante. Yo creo que es un poco, que es un pueblo que está vivo, que aunque estamos lejos de las grandes ciudades, el medio rural existe y que se vive muy bien y que eso es lo que tenemos que saber transmitir a los que nos visitan. Pues, ¿cómo estamos? Vamos a invadir otro concejo más, estamos en Cudillero, vamos a hablar con Satur, que conoce la gastronomía en Cudillero, que ya veréis lo que tenemos por ahí guardado. Buenos días, Satur, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal están? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues una paella para el menú del día de hoy. Bueno, cuéntame, ¿qué se come en Cudillero? En Cudillero se come muy bien en todos los sitios de Cudillero, ya de la zona. Colorado por ahí por Dígame usted. ¿Qué te digo yo? Tenemos paella de primero. Sí. Y bueno, ya veo yo que la paella lleva mariscos de Cudillero, sí. Sí. Mariscos de Cudillero, de Cudillero. Y encima que tienes... mejillones de Galicia, eso sí. Pero ya veo que hay vivero aquí al tu lado. Sí. Con dijísteme lubricante. Lubricante. Bogavante, sí. Aquí bugre, sí. Ñocla. Nécora aquí, ñocla. Mira tú. Lubricante que lo voy a poner ahora.
Bueno, como veis, vamos, estamos en un sitio que es maravilloso para el marisco, pero aparte, también después creo que tienes por ahí preparado un segundo plato de... ¿Cómo era? La merluza ñañada de aquí, de Cudillero, del Pincho. Merluza ñañada. Sí. Claro, la gente que nos está viendo, muchos dirán, contra, ¿y esa merluza, cómo y esto de ñañado? Pues bueno, ñañao significa, es una cosa local de aquí de Cudillero, que cuando entraban los marineros abren la merluza en canal y eso se llama ñañao aquí, es local. No es una cosa que... Que conste que estamos en un sitio donde los marineros tienen un lugar muy especial para el corazón de Satur, ¿verdad? Hombre, para mí es lo más grande porque mi familia es marinera, todos mis antepasados también, y a mí el pueblo de Cudillero, para mí, todos son como si fueran mis hermanos y mis padres. Lógicamente, cuando vamos a hablar de merluza, estamos hablando con una experta que conoce bien el percal y que creo que la calidad que llega aquí llega de la mar aquí al plato. Al paladar, como decimos aquí, viene siempre muy directa. En Cudillero casi todo el mundo trabaja con una calidad muy buena. La zona se ve año a año que cada vez llega más la gente. El motivo está muy promocionado, pero está muy bien trabajado todo a nivel de cara al público, de cara al turismo. ¿Qué te digo yo? ¿Qué sal más, carne o pescado? Ambas cosas. Hay gente que le gusta mucho el pescado. Aquí el pescador viene más bien al pescado, al lubricante, a lo que hablábamos aquí, al virrey, a la merluza, al lenguao, al rodoballo, mayormente a todo, pero la carne también. No creas que la carne les gusta mucho a la gente que viene de fuera, ¿eh? De primero una paella con mariscos bugre y demás familia. Aquí. Después una merluza ñañada. Mira, tenemos aquí un representante de la paella que acaba de salir ahora del agua. Esa merluza fresquina. Recién pescada, de ayer por la tarde, los marineros de Cudillero. ¿Qué decimos? ¿Qué son 2 raciones con esta merluza? No, una ración por persona. Hacemos postres caseros. Entonces lo que vamos a presentar sería un plato con la variación de postres de lo que solemos hacer aquí. Varias tartas y flan, unos bombones helados, una cosa así, todo surtido sería como para 4 personas. Todo hecho aquí, tocinillo, un poco de todo. La merluza ñañada, la paella y ese super postre. ¿Yo qué quieres que te diga? Que como no vengáis a Cudillero, pues no podéis probar estas cosas y hay que venir para ello. Y mientras tanto, yo creo que sí, que voy a sentarme y que voy a dar vía a esto que tengo aquí delante, con esta compañía tan maravillosa de Satur y de su hija. Venga, nos vemos un poquitín más tarde. Trinidad, ya no como directora, sino como ciudadana del concejo, si me mandaras a un sitio a grabar que tengas ahí guardado en el corazón, de eso hay sitios que uno guarda para sí mismo, ¿no? ¿A dónde me mandarías? Bien, tengo que confesar que son 2 las pasiones. Una, por ser quizás de Cudillero y porque, bueno, Cudillero es el principal atractivo de este municipio, lo que es la villa. Yo en la villa recomiendo siempre lo que es el Mirador del Picu. Desde el Mirador del Picu hay unas vistas impresionantes de lo que es Cudillero, ahí se ve realmente el caserío, se ve realmente que no son 4 casas como parece desde aquí abajo, que son 4 casas colgadas y demás, sino que se ve que es un anfiteatro o un semi-anfiteatro y la disposición de las casas, el tamaño de las mismas, es algo que merece la pena visitar. Y luego, quizás porque ahora vivo en esta zona, no sé por qué exactamente, pero creo que la zona del Cabo Vidío y las playas que tiene el Cabo Vidío, Cueva, Peñadoria, es algo impresionante. Para mí, aunque todo sea de fácil acceso y demás, yo considero que se debería visitar, todo el mundo debería visitarlo. Una puesta de sol en el Cabo Vidío es algo que no se te olvida. ¿Cómo era el concejo de Cudillero, el concejo que vemos hoy en día? Pues esto cambió al 100%. Antes el puerto pesquero, estábamos todos aquí. Estaba estudiando de pescadores y ahora quedamos a más 4 jubilados. La gente joven, pues toda que estuvo aquí en Cudillero, pues
todo lo que pudo, todo marchó de la mar. Y entonces el puerto de Cudillero, pues esto quedó, aquí quedamos 4 jubilados, nada más esto cambió, pero vaya, en lo que viene la pesca del 100%. ¿Qué están cambiando más las cosas? ¿Más para el turismo que para la pesca? ¿La pesca está quedando de lado entonces? Sí, hombre, la pesca quedó todo de lado. Aquí hace unos años, hace 20 años éramos casi 1000 pescadores. Y ahora hay nada, hay 100 y pico pescadores. 200, se cambió todo completamente. Y entonces esto pues está promocionando pues más para el turismo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que, vamos, tanto los pescadores como el turismo y Cudillero, pues tuviera... ¿Qué podríamos poner a Cudillero entonces? Hombre, a Cudillero poner algo complicado. Aquí lo que habría que hacer era que se viniera a vender esos barcos, esos pocos barcos que quedan todavía, que pudiesen venir a vender a Cudillero, porque todos los barcos de aquí van a vender a Vilés. Y esos barcos que hay, porque hay unos cuantos barcos que andan a la comunidad, que andan arriba y que son los que pescan la merluza del Pincho, pero se van a vender todos a Vilés. Eso es lo que habría que hacer aquí, con las instalaciones que tenemos aquí, poder, claro, pero para venir a vender aquí hay que traer compradores y hay que, ¿entiendes? Por eso es lo que daría vida también al Cudillero. Nos vamos, y sé que siempre se nos queda algo en el tintero, que hay mucho que ver en el concejo, pero es la mar la que, meciendo a Cudillero, marcó mi ritmo y mi compás, y es que Cudillero y la mar son como una pareja, enamorada desde tiempos remotos, y sus hijos, trabajando en los valles, en las ciudades o donde sea, siempre llevarán en sus venas el salitre y el honor de haber nacido pisuetos, pisuetos sin más. A todos ellos, y en especial a los marineros, va este Mirada de Asturias. Meciéndose en el puerto la lancha de la vida. La luz del faro se estira y se estira, como queriendo tocar a Cudillero, al puerto, a los pisuetos, al mar, al viento, a la madrugada dormida. Pisuetos que rompen con su trabajo el silencio de la noche tardía, motores que arrancan, motores de pistón y milla, palangres, redes y entre labios, oraciones, el invierno en la mar y abriéndose en el fondo la quilla, que rasga de espuma y sal la mar mañanera, la luz del sol asoma en el horizonte perdida, Cudillero, pisuetos, mar y vida, como gigantes que luchan, brazo a brazo, herida a herida, corazones nobles, tierra ilustre, honor de Asturias, lancha de la vida.